una idea que dice Chile, me parece que tiene razón, que dice que los cambios en el proceso de modernización nunca ocurren al mismo ritmo, que son fragmentados, que existen distintos niveles de complejidad. Y lo que me parece más importante es que a veces los criterios con que en esos procesos de modernidad la autoridad establece criterios de ley y orden, pueden ser tan disruptivos como los de la protesta social. Eso es un tema que me parece que está en la reflexión presente del Perú de todo. Y la otra es una reflexión de Pablo Medellín, pensando en el Estado de América Latina, en que señala que sigue siendo el Estado, por más que nosotros hagamos discusiones fructuosas sobre el régimen político, capturado de distinta manera por intereses privados y sus luchas. Y entonces, es una cosa que me parece muy acertada, y es que las instituciones se ven forzadas a desplazarse entre el extremo de la más precisa formalidad jurídica que la sostiene y el extremo de la más vigorosa informalidad jurídica. Así las lógicas privadas y las tareas jurídicas capturan y definen cada tarea de gobierno. Esto no es una idea nueva, es una idea tradicional, como nosotros entendemos la idea del Estado y cómo funcionan las instituciones en América Latina. Recuerdo un libro del 78 de Chalmers que hablaba de un Estado politizado, o sea, un Estado que está constantemente revalorando, redefiniendo los grados de acatamiento de las normas y los grados de incumplimiento de esas normas y hasta, yo diría, las formas deliberadas de transgresión, incluso hasta a veces calculadas. Dicho esto, entro ya más, digo esto porque entonces no es que yo no crea en las instituciones, sino que es bueno ubicarlas en el contexto político en que están funcionando muchas de nuestras sociedades. En todo caso, lo que puedo decir, que no entrar, porque tengo muy poco tiempo, en las características del régimen político peruano. En un trabajo que yo hice con la colaboración de Rodrigo Barnechea, que hizo un aporte sustantivo en conseguir y sistematizar información, diríamos que nuestro sistema político es un sistema presidencialista con no demasiadas atribuciones, diría que a nivel medio, en cuanto a atribuciones presidenciales. Es decir, tiene capacidad de iniciativa legislativa en determinados temas, tiene capacidad de hacer decretos en materia económica y financiera, puede hacer decretos de emergencia, de necesidad y urgencia, puede hacer que el Congreso lo faculte para hacer legislaciones en materia específica en circunstancias políticas que el gobierno considere prioritarias y que han sido, como la Argentina de Menem, a veces utilizadas abusivamente. Pienso que tanto en la época de Fujimori como, me parece que recientemente ahora, a propósito del TLC, en el caso de la normatividad que estableció Alan García, que va mucho más allá del cometido específico. O sea, el cometido era normar reglas que las humanas en el TLC, fue mucho más lejos. Y es una forma en que el Ejecutivo consigue predominar con respecto al Ejecutivo. Hay también mecanismos de disolución después de dos censuras del Consejo de Ministros, pero por razones, como esa discusión en última instancia depende tanto de cómo jueguen los actores, o sea, depende tanto de la iniciativa del Congreso, si lo quiere hacer, como de la iniciativa del presidente, está sujeto a nivel de cálculo de los actores y difícilmente me parece que se puede aplicar como un mecanismo político, salvo que haya una crisis ya ni siquiera de gobierno, sino de crisis de régimen. Eso es más o menos, diría, los rasgos fundamentales en la que hacemos una comparación con distintos países y me parece que los llamados, lo que Holma igual llama los poderes reactivos, o sea, el veto de leyes es más débil que la mayoría de los sistemas latinoamericanos y los poderes reactivos, o sea, la capacidad de iniciativa
del Ejecutivo es mayor en general que en el conjunto de países, pero no tengo tiempo de detallar país por país, puede ser un tanto aburrido. La otra idea es que esto se da en un contexto que es regional, pero que es más grande en Perú, de la absoluta carencia de influencia de los partidos políticos. O sea, si vemos el mapa regional desde el 92 de lo que era el 92, el momento actual, tomando los 10 países sudamericanos y tomando el caso de México, y yo diría que los sistemas relativamente estables son Chile y Uruguay, un sistema que está tendiendo, me parece, a la estabilidad, que probablemente sea Brasil, y en lo demás todos los pronósticos supuestamente optimistas de los partidos se han aumentado. Pero en el caso peruano es el caso en el que se ha renovado más aceleradamente la clase política entre el 95, 2000, 2001, o 2000, 2001, 2006, fueron los distintos eventos. Lo analiza y el cuadro es realmente impresionante, porque nos encontramos con que los grupos políticos mayoritarios van cambiando de manera muy brusca y en porcentajes muy notorias de un gobierno a otro. Claro, podemos decir que en el caso de Fujimori era un gobierno autoritario, pero en todo caso la selección del 95 me parece que sí tenía una mayoría formal que no dependía únicamente de los autoritarios. En todo caso, digamos que el caso peruano impresiona por la alta rotatividad de la clase política, lo que supone más extrema que los demás países de América Latina, que ya de por sí extrema, lo que lo hace un caso absolutamente excepcional, ¿verdad? Y en este sentido, digamos que la idea tradicional del outsider que aparece por fuera del sistema político y rompe las reglas, quizás debiera pensarse de otra manera. Ya no es alguien excepcional que aparece como un sorpresivo, sino casi parte de las reglas en que están funcionando las instituciones en un país en que ni siquiera en la transición política los partidos políticos tuvieron una función relevante. En todo caso, sí, que hay la dictadura y por sus propias contradicciones internas, por la presión internacional y en parte por una movilización de organizaciones sociales diversas. En todo caso, los partidos tuvieron una función bastante menor. Entonces, estamos en una escena en la que no hay además indicios dentro de esta clase política volátil, sin experiencia, de que haya perspectivas en el futuro de que esa situación pueda cambiar. Tenemos dos partidos que aparentemente tienen disciplina del voto, uno que es la Alianza para el Futuro, el Fujimorismo, y otro que es el APRA. En los demás partidos no existe disciplina en el voto. Eso permite que se dé un rasgo que curiosamente contraría una presunta ortodoxia en el tema, y es que en sistemas que, como dicen algunos autores, el problema en América Latina no es el presidencialismo, sino el multipartidarismo muy fragmentado. O sea, si existe un sistema multipartidario, uno tiene que estar constantemente negociando con grupos políticos en una trabajosa tarea para conseguir mayorías. Lo que ocurre en el caso peruano es que la propia dispersión del conjunto de esas organizaciones políticas nos da un nivel de coherencia, por lo que digamos que el Ejecutivo puede hasta, yo diría, sobrevolar, por decirlo de alguna manera, sobre el sistema político y no tener que necesariamente hacer eso que se supone que está la ortodoxia de que si un sistema está altamente fragmentado, entonces el presidencialismo se ve sujetado
contrario. Lo que ocurre es de que existe una tendencia a que la figura del presidente pase a ser un árbitro, una figura relevante del sistema político y que la institución parlamentaria atraviese por un conjunto de crisis políticas, además de una creciente división un creciente desprestigio ante la ciudadanía. Entonces, curiosamente, puede ocurrir, es un rasgo del sistema político, que un presidente que es aprobado por una primera minoría, y después de un sistema de balotaje, no fue primera minoría en la primera vuelta siquiera, ¿no? pueda tener un cierto estilo plebiscitario, ¿verdad? O sea, pueda tratar de hacer discursos fundacionales, discursos polarizadores, discursos que de alguna manera señalan que están planteando una alternativa diferente del conjunto de la clase política. Lo que, otra vez, lo que si tuviéramos partidos relativamente disciplinados no podría cuadrar y las matemáticas no funcionarían, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos como un sistema en la que un sistema que formalmente daría la impresión que yo creo que, salvo algunos rasgos, no me parece, y ahí coincido con Martín en algunas cosas que ha señalado, no creo que el problema fundamental sea la institución del 93 con la época de Fujimori, sino la forma que están funcionando los partidos políticos, la representación, la volatilidad de la clase política, el carácter plebiscitario del presidente que determina los rasgos de ese sistema. En todo caso, se han tratado de hacer un conjunto. Yo creo que si algo caracteriza el sistema peruano es que en realidad hay instituciones que se inventan ad hoc, que no funcionan, y hay instituciones que debieran funcionar propias de instituciones ad hoc que se inventan para solucionar crisis, y hay otras que serían normales dentro de la estructura institucional que deliberadamente se prescinde de darles una eficacia política. Eso ocurre, por ejemplo, de que en vez de establecer, por ejemplo, fortalecer un sistema anticorrupción tal como está establecido, lo que se crea es una Oficina Nacional Anticorrupción, que a su vez estaba destinada al fracaso. O sea, como que el sistema no trata de fortalecer la propia institucionalidad existente, sino sustituirla permanentemente con otros mecanismos que permitan un aparente control del Ejecutivo. Otra cosa es que, por ejemplo, el terremoto que sacudió el país en agosto del año pasado, en vez de tratar de fortalecer el sistema de defensa civil, se crea otra vez un sistema ad hoc porque se supone que con un discurso de que los empresarios son más capaces que el Estado, muy elemental, y esa institución está también llevada al fracaso. Y mientras que otras instituciones, por ejemplo, en una sociedad conflictiva, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, la Fiscalía dentro de su dependencia con el Poder Ejecutivo, deliberadamente no se le implementa. Y la Contraloría General de la República, que podría intervenir en la cantidad de pleitos y conflictos locales que tienen que ver con manejo de recursos, también deliberadamente no se da potencia y sigue actuando en un país que se pretende ser descentralizado bajo un mecanismo pesado, que me parece que tiene una tradición media francesa, ¿verdad?, del viejo Estado centralizado, que no se adapta a las situaciones de conflicto, y yo pienso que se lo hace, me da la impresión deliberadamente, para fortalecer el peso del poder ejecutivo. Entonces, bueno, se han intentado distintos cambios, se han intentado hacer una legislación de partidos políticos.
esa legislación de partidos políticos se pensaba que iba a fortalecer el sistema. Yo creo que no funcionó, entre otras cosas, otra vez por la debilidad de algunas instituciones. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Que no tiene fuerza para sancionar determinados requisitos para que los partidos políticos tengan un número de presencia en el territorio, un número de firmas de adherentes. Y además ocurre que en un momento de crisis de los partidos puede ocurrir que movimientos regionales puedan tener incluso más representatividad que sus partidos políticos y que pueda haber élites regionales más representativas. Eso ocurre en algunos departamentos, en otros que son aquellos que tienen una votación local. Se ha intentado también, en el sistema peruano existe el voto preferencial, o sea, yo puedo elegir qué candidato voy a votar por un sistema de listas bloqueadas y cerradas, o sea que el partido de alguna manera organiza el orden de votación, lo que en teoría mejoraría la actividad de la clase política, y se ha intentado también promover el bicameralismo, que a mí me parece que tendría un conjunto de ventajas. En todo caso, esta reforma también fracasó. A mí me da la impresión de que no hay un interés ni de reforma del Estado, aparato del Estado en general, ni de algún tipo de reformas constitucionales que fortalecerían las propias élites políticas y sobre todo la clase política que está ligada más a los mecanismos de representación básica, lo que hace que el presidencialismo esté fortalecido más allá de lo que surgiría del propio texto constitucional. Entonces, lo que estaba ocurriendo, me parece, es para pasar, puesto así las cosas, también se ha desmantelado un sistema como el Consejo Nacional de Descentralización que trataba de regular la descentralización con cierta representatividad de los gobiernos regionales, lo que también a la larga como que descalifica las posibilidades de negociación política entre autoridades del gobierno central y autoridades del gobierno, de los gobiernos regionales. Entonces yo creo que ahí es que entramos, digamos, dicho espero que de manera comprensiva, pero muy sumaria estas características del sistema político, entramos en una sociedad altamente conflictiva. Es una sociedad altamente conflictiva, con conflictos que tienen que ver algunos con el viejo patrón, el conflicto sindical, pero claro, ya no es el mismo que el conflicto, el de la década del 80, por todas las transformaciones económicas y sociales que conocemos de sobra. Hay conflictos locales, hay conflictos territoriales, hay conflictos ambientales, y en buena parte influyen los conflictos locales y mineros, y todo esto, uno de los problemas que tiene es que en un sistema que funciona tan provisoriamente no crea patrones normales de negociación política. Esos patrones normales de negociación política no ocurren, en primer lugar, por la crisis de los partidos, que podrían cumplir por lo menos funciones de intermediación, por el propio fracaso del Estado en crear mecanismos de mediación. Incluso tiene una unidad de prevención y análisis de conflicto con atribuciones retaseadas, porque solo puede ir a pedir a cada ministerio cómo es que soluciona las cosas, y que en realidad como operadores políticos del propio gobierno, dado que no los puede resolver por un mecanismo regular. Más de vez en cuando aparece el primer ministro, más de vez en cuando aparece la iglesia, más de vez en cuando aparece la ONG, o sea, como que no hay
procedimientos regulares de tratamiento de conflictos en la sociedad peruana, por lo que eso hace que estemos viviendo una inestabilidad permanente. Lo que yo creo además que está surgiendo un nuevo tipo de conflictos sociales que como me parece que está pasando en América Latina, pero me parece que quizás de modo más pronunciado en el caso peruano, tienen una base mucho más local, mucho más territorial, sus protagonistas son desempleados o personas sin ocupación estable o comunidades inseguridades en su territorio que tratan de resignificar el espacio y buscar puntos fijos que no encuentran en otros espacios, en la que están surgiendo un conjunto intermediario que sacan beneficios personales pero que además le dan beneficios a la población, pero que no consiguen consolidar un mecanismo de mediación política, y dirigentes que de alguna manera no es el dirigente político tradicional, es el dirigente que interviene en un momento, hay otros que están en peligro de latencia, que nadie le hace caso, y además que ese dirigente está sometido a una especie de vigilancia escrupulosa de organización. Y también cambia los repertorios de la protesta, que no puede ser, obviamente, el viejo palo. Digo, para hacerse escuchar, ahí necesariamente pasa con ciertos actos simbólicos o con ciertos actos de fuerza, que es lo que le puede dar relevancia política a sus manifestaciones de protesta. No es que yo esté defendiendo los bloqueos de carretera, no es así. Digo que así es que está funcionando el sistema, ¿verdad? Y entonces lo que está ocurriendo es que durante mucho tiempo me parece que de alguna manera se pensaba que esta dispersión iba a continuar sucesivamente. Yo tengo la impresión que esa dispersión va generando progresivamente un proceso de confluencia bajo criterios un poco vagos. O sea, no puede decirse que las protestas tengan ejes claros como el viejo conflicto sindical, pero de alguna manera sí una mayor articulación. Y para terminar, digo, ¿no?, para cumplir escrupulosamente el tiempo, sobre todo porque estoy en presencia de una asesora parlamentaria que supongo que está que sobre ese tema de una especial disciplina, hay un problema, me parece, de las élites económicas, de las élites políticas y las élites económicas moderadas. Es decir, yo no me voy a poner a discutir si la democracia o no funciona, está bien o mal. Yo lo que quiero decir es que en este sistema en que estamos viviendo, las élites políticas y económicas no están en condiciones de formular una oferta política que sea contemplada por el conjunto de la población. Son élites políticas cada vez más autorreferentes. En algunos casos porque están desterritorializadas, precisamente por lo que señaló en la introducción del doctor Sol, ¿no? En otros casos porque me parece que no tienen una idea de pensar algo así como un espacio público de cultivo en ley de razón y que crean un ámbito compartido de deliberación. Y entonces nos encontramos con un país que por un lado está creciendo económicamente de modo muy significativo, pero en donde me parece que hay una preocupación por la ganancia de corto plazo y una despreocupación creciente por transformaciones de lo que podrían ser lo que yo llamaría políticas de corte universalista en temas de educación y salud. Y hay otro problema, me parece, en el sistema político peruano, que es que este presidente plebiscitario que tenemos, en realidad está pegado al régimen político y económico, cuando todos sabemos que un principio hasta de estrategia política y de información es tratar de alguna manera de reflejar que está asumiendo los intereses generales
del conjunto de la sociedad. Eso no está ocurriendo así, es decir, es un discurso que hasta en sus sucesivos y celebrados artículos maneja un tipo de discurso medio a los Sarmiento, de civilización barbarie, ¿verdad? En la que aquellos que están ajenos al modelo económico son o comunidades atrasadas en lo cultural o tributarias en un pensamiento arcaico. O sea que eso crea una situación y hasta, no es casual, hasta los avisos de la telefónica o de la Sociedad de Minería del Perú aparece el presidente de la República haciendo declaraciones. Lo que yo me parece que desde el punto de vista de la estabilidad política es muy flaco al sistema, porque entonces si aparece tan pegado a grupos de poder, si esos grupos de poder no son significativos, entonces estamos ante un problema de gobernabilidad democrática muy agudo. Entonces yo tengo la impresión de que estamos viviendo un momento en que, por supuesto, el crecimiento económico crea sentimientos de desigualdad, expectativas aún de aquellos que mejoran su situación, y aunque los indicadores de pobreza han mejorado, núcleos duros en ella que exigen cambio. Tengo la impresión que esas élites políticas además son conservadoras, no son liberales, sino que son más bien conservadoras, digamos, en su pensamiento social, y además que me parece que tiene algunos rasgos de componente racista. Todo esto hace que estemos que en realidad estemos viviendo como una situación muy compleja en la que, como ya dije, los problemas tienen que ver con el régimen político, con reformas que no se quieren hacer ni del Estado ni de ese régimen político para asegurar mejores condiciones de estabilidad política, con un nuevo tipo de conflicto social que es mucho más difícil manejo, con una política económica poco representativa y con una autoridad que, en vez de tratar de jugar con un criterio de legitimación más amplio, se encuentra demasiado pegado a ella. Conclusión, lo que es como si se estuviera entre, yo qué sé, no sé, perdón, es como si estuvieran tomando, como si la sociedad estuviera tomando anfetamina y se mantuviera miedo, ¿verdad? O sea, digo, los grupos que tienen el futuro, ¿verdad? Por un lado, están diciendo que en 20 años vamos a llegar a niveles comparables a lo de a Chile o a países del primer mundo. Pero, por otro lado, no invierten en temas básicos como educación y salud que revertirían en parte esa situación. Y al mismo tiempo existe en la sociedad, existe en esos grupos políticos un gran temor y una gran incertidumbre de que el líder con un discurso alternativo sean los mayoritarios en el 2011. Entonces, digamos que el sistema político me parece que está viviendo entre un exacerbado optimismo del presente y un miedo diferido, pero no menos